continuar con nuestro estudio del panorama del Nuevo Testamento que estamos haciendo todos los miércoles, gracias al Señor. Y que una vez más vamos a clamarle a Dios para que una vez más Él nos ayude a exponer fielmente su palabra y que Él nos hable a cada uno de nosotros por medio de este estudio que vamos a estar haciendo hoy. Oremos, mis hermanos. Padre amado, nos presentamos delante de ti en esta tarde, en esta noche, para clamarte una vez más que nos ayude, Señor, a cada uno que estamos aquí, para que podamos entender tu palabra, Señor. Queremos ser, ilumínanos, danos entendimiento, revélate a nuestras vidas por medio de tu palabra, para que podamos ser transformados, cada uno de nosotros, por medio de ella, Señor. Eso es lo que queremos, que tu palabra nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Crecer en el conocimiento y la imagen de nuestro amado Salvador Jesucristo. No tenemos otro anhelo, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. Porque para esto fuimos llamados, para que cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre en este lugar y donde sea que estemos, en este mundo. Cada creyente, cada cristiano que fueron salvados por la sangre de Cristo, que fueron justificados por la sangre de Cristo, pueda vivir para tu gloria. Que este estudio que estamos haciendo los miércoles pueda obrar poderosamente en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están escuchando por internet, en la vida de aquellos que van a estar asistiendo en esta noche por medio de YouTube, Facebook. Obra en sus corazones, Señor. Y ayúdame a mí, que yo pueda exponer claramente este estudio, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces estamos en 2 de Timoteo, mis hermanos. Continuamos con la carta de Pablo. Esta es la última carta que Pablo, que vamos a estar viendo, la última carta que le escribió a Timoteo. Y escribió desde Roma, estaba desde su segundo arresto, ya a punto ya de ser muerto por los romanos. Entonces, es una carta de despedida. Y empieza a dar muchas frases, o sea, le escribió muchas frases a Pablo, frases que realmente nos hace reflexionar cada uno de nosotros, como un hombre que ya estaba a punto de morir, escribe a estas cartas diciendo que un cristiano, estando en una situación difícil, tiene que estar gozoso. Que nuestro gozo y nuestro deleite tiene que estar en Dios. Que nuestra mirada tenemos que poner en Cristo, nuestro Señor y Salvador. No importa en la circunstancia en que estemos. La roca no se mueve, que es Cristo. Hoy vamos a aprender algo tremendo de este apóstol que estaba a punto de morir. Punto de morir. Escribe esta carta a Timoteo. También veremos que él no pidió abogado, no pidió a alguien que pueda interceder por él. Más bien estaba dando instrucciones a Timoteo para que siga predicando el evangelio, el verdadero evangelio, hasta el último día de su vida. Y es lo que Pablo estaba haciendo, enseñando a su discípulo Timoteo que predique el evangelio. Algunas de las palabras más famosas de un líder son las que se dan en un discurso de despedida. Son las frases que más impactan cuando una persona da en su último momento, en su último
tiempo de vida. Y de estos discursos que dan estas personas, los líderes, discurso de despedida, obtenemos una idea de la vida de la persona que habla. Por ejemplo, el general Douglas MacArthur, en su último momento dijo, este era un general famoso, conocido por ser un excelente general, inteligente. En su último momento dijo, los soldados viejos nunca mueren, solo se desvanecen. Y si uno empieza a buscar quién era este general, en su biografía van a ver cómo eran estas personas y cómo concuerda esta frase con su vida. Le describe perfectamente, los soldados viejos nunca mueren, solo se desvanecen. Otro, Nathan Hale, otro soldado dijo, solo lamento tener una única vida que perder por mi país. ¿Qué nos dice esta frase? Que si él viviera otra vida, daría otra vez su vida por su país. Y si viviera 50 vidas, daría por su país. Era un hombre valiente, un hombre de convicciones firmes. Otro poeta, Oscar Wilde, dice, o se va ese papel pintado o me voy yo. Son frases famosas que nos hablan de las personas que escribieron estas frases. Y en 2 Timoteo, lo que se cree que es la última carta, y es la última carta escrita por el apóstol Pablo, tenemos estas palabras de discurso, de despedida de Pablo. Y esta frase, cuando estuve estudiando, impactó tanto mi vida. Y dije, ¿cómo me gustaría decir esta frase en el último momento, en el último suspiro de mi vida, donde Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras de Pablo son algunas de las últimas palabras, y vamos a ir viendo muchas más, son las más famosas jamás pronunciadas. Y junto con el contenido de esta última carta, sirven para decirnos algo no solo de hombre que dijo estas palabras, sino del propósito del evangelio, porque él vivió, por el que él vivió. He peleado la buena batalla. Valió la pena, dice Pablo. Valió la pena, Timoteo. Y vale la pena pelear por este evangelio. Porque le debemos todo a este evangelio. No tenemos que ser cobardes, Timoteo. No importa, a pesar de los miles de falsos profetas y maestros en esa época. No importa, Timoteo. Predique la palabra. Y a través de estas últimas palabras de Pablo, aprendemos muchísimas cosas. Pablo tiene otro propósito al escribir esta carta, que es más que solo hablar de su esperanza personal en el evangelio. Como en una última voluntad y testamento, Pablo quiere asegurarse de que su mayordomía del evangelio se transmita bien a la próxima generación, porque esto tiene que seguir, mis hermanos. Nosotros que estamos aquí un día vamos a partir, vamos a ir, vamos a morir. ¿Y qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de la generación que viene después de nosotros? Somos responsables de enseñar la sana doctrina a esa generación que va a llegar después de nosotros. Pablo, su preocupación era eso. Él estaba partiendo, se estaba despidiendo de Timoteo, estaba a punto de morir, la última noche que él va a pasar vivo. Empieza a escribir desesperadamente, no preocupándose de lo que va a pasar con él, sino del evangelio. ¿Qué será del evangelio el día de mañana? ¿Cómo van a enseñar a aquella generación que van a llegar después de mí? Esa era la verdadera preocupación de Pablo.
Y con eso entramos en 2 Timoteo y en primer lugar vamos a ver algunos antecedentes. Pablo parece saber que estas son sus últimas palabras escritas. Pablo fue preso en primera vez cuando escribió 1 Timoteo. Pues después él se liberó y este sería su segundo arresto. Pero él ya sabía que en este ya no le iban a perdonar, que ya le iban a matar. Entonces desesperadamente empieza a escribir estas palabras. Por tanto hay una claridad de expresión, ya que este quizás sea su último contacto con su hijo en la fe, Timoteo. Y al parecer Pablo había sido arrestado nuevamente en Éfeso porque seguía predicando el evangelio. Le prohibieron hacer, él seguía predicando, no iba a negociar eso. Entonces le dice a Timoteo en el capítulo 4, miren su Biblia, Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 18. Pablo tenía el anhelo de verle otra vez a Timoteo, que Timoteo le visite. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor les pague conforme a sus hechos. Guárdate tú de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué palabras? La palabra de Dios. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Tremendo, hermano. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos, Timoteo. Amén. Todos me dejaron, me quedé solo. Nadie se quedó conmigo, todos me abandonaron. ¿No le parece conocido esta escena? ¿No fue esto lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué iba a ser diferente con Pablo o con los cristianos? ¿Cuántas veces nos sentimos solos? Parece que todos nos abandonaron. Pero Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado, y eso es lo que importa. Él es el que me va a hacer perseverar hasta el fin, para que yo pueda perseverar, para que yo pueda alcanzar su reino celestial. Porque ese era el objetivo principal de Pablo. El anhelo de Pablo era recibir el supremo llamamiento de parte del Señor. Entonces el juicio de Pablo en Roma ha comenzado. Su confianza ha cambiado de la confianza que tenía en su anterior encarcelamiento. Allí había escrito de manera célebre, al reflexionar sobre si era mejor quedarse aquí por el bien de la iglesia o partir o estar con Cristo. Eso escribió en Filipenses capítulo 1, 24 al 26, dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, dice Pablo, no voy a morir todavía. Por causa de ustedes me voy a quedar todavía. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo aquí
no se estaba despidiendo todavía de ellos. Pero en la última carta que le escribe a Timoteo, se estaba despidiendo. Él sabía que su hora ha llegado. Y vamos a ver esto en 2 Timoteo 4:16, la diferencia de esta carta, 2 Timoteo 4:6 al 8, de Filipenses. Dice 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué recordatorio para Timoteo. Seguramente produjo una tristeza tremenda en el corazón de Timoteo saber que su líder estaba ya a punto de ser sacrificado. Pero Timoteo tenía que seguir, porque ahí el centro no era Pablo, sino el Evangelio. Pablo iba a morir, pero tenía que seguir la predicación del Evangelio. Alguien tenía que quedarse para predicar la sana doctrina. Y Timoteo estaba siendo instruido por Pablo para que él siga predicando la sana doctrina. Y es responsabilidad de los líderes hacer esto. Capacitar a los creyentes, capacitar a otros líderes, a otros discípulos. Porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Pero no se trata de nosotros, se trata del Evangelio. Para esto el Señor nos ha levantado. ¿Ven, hermano, dónde está la esperanza de Pablo? No estaba en Timoteo, no estaba en ninguno de sus discípulos. Su enfoque, ¿dónde estaba? En el descanso eterno de su alma. Ahí estaba, en el descanso eterno en Cristo. Y esto motiva su mensaje final a Timoteo. Me imagino que fue algo tremendo para Timoteo. Timoteo, yo estoy partiendo de aquí. Me voy al encuentro con mi Salvador, que tanto anhelo, junto al juez justo, junto a nuestro Salvador. Y este Señor, nuestro Señor, dará la corona de justicia a todos aquellos, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo ama la venida de Cristo. En el capítulo 1, Pablo hace un llamado a Timoteo. Vamos a ver la estructura de Timoteo. Tiene 4 capítulos. En el primer capítulo, Pablo hace un llamado a Timoteo a proteger el mensaje que se le ha confiado. Ese era el trabajo principal de Timoteo, que tenía que predicar, proteger este evangelio, esta buena noticia perfecta que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. La misma cosa que le dijo a Tito. Entonces, la necesidad de guardar el mensaje del evangelio y asegurarse de que su mensaje no fuera alterado ni mezclado. Ese tenía que ser el trabajo de Timoteo. Timoteo estaba siendo discipulado por Pablo. Ahora Pablo, después de su partida, queda Timoteo para hacer discípulos. Nosotros oramos, uno de los puntos que le presentamos al Señor todos los miércoles es que el Señor siga levantando discípulos para que haga discípulos. Esa debe ser nuestra oración. ¿Cómo el Señor va a levantar discípulos? Por medio de la enseñanza de su palabra. El Señor va haciendo. Entonces Pablo sabía que el mensaje del evangelio, una vez tomado por personas que no estaban capacitadas, estaba en peligro de perderse rápidamente. Pero también él sabía que si esas personas eran bien instruidas, iban a dar mucha gloria al nombre del Señor. Y esa era la preocupación de Pablo. En el capítulo 2, versículo 3, vemos que Pablo cambia su enfoque a la necesidad de levantar hombres fieles que continuaran enseñando y predicando el evangelio.
aunque esto no será sin la continua oposición de los falsos maestros. Pablo ya ha sufrido por el Evangelio y sigue recordándole a Timoteo que predicar fielmente el mensaje del Evangelio resultará inevitablemente, terminará inevitablemente en sufrimiento. Van a sufrir por el Evangelio. Tu situación no va a ser diferente que el mío, Timoteo. Si yo estoy muriendo por el Evangelio, si me van a matar por el Evangelio, a ti también te espera la misma cosa. Todos aquellos que predican el Evangelio van a ser rechazados. Aquellos que quieren vivir vida piadosa van a ser rechazados. Es inevitable, le dice a Timoteo. Por eso Pablo en uno de los pasajes le dice que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía. No te acobardes, Timoteo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. No te avergüences. Entonces, al final del capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo le da su último encargo a Timoteo y le dice en el capítulo 3, versículo 14, le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, el ministerio fiel, el cristiano fiel, continuará perdurando en la fe hasta sus últimos días. Y Pablo ofrece un ejemplo de eso y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces Pablo termina la carta con algunas instrucciones. En el capítulo 4, versículo 22, dice Pablo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Porque si el Señor está con él, ya no le necesita a nadie. El Señor es el que nos da valentía. El Señor es el que nos da el poder para actuar con valentía. El Señor es el que nos da este espíritu. La gracia sea con vosotros. Entonces, para Timoteo y para nosotros, el mensaje de Pablo se puede resumir en 3 palabras. En 3 palabras. El mensaje de Pablo. Gracias, hermano. El mensaje de Pablo para Timoteo y para nosotros podemos resumir en 3 palabras. Proteger el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, proteger. Porque el Señor, así como le ha dado a Pablo, así como le ha dado a Timoteo, este Evangelio nos ha dado a nosotros. Es nuestra responsabilidad proteger el Evangelio que nos ha confiado el Señor. No solamente a nosotros los pastores, claro, en primer lugar. Pero cada uno de ustedes o la iglesia tiene que estar velando por la sana doctrina, así como lo debería. Entonces, en primer lugar, proteger, predicar y perseverar. Proteger, ¿qué cosa? El mensaje que se te ha confiado, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra sin importar el costo personal. No lleves en cuenta el costo por predicar el Evangelio, Timoteo, porque a ti se te ha confiado. El premio es del supremo llamamiento. La corona de justicia vamos a recibir, Timoteo. ¿Y qué más? Proteger, predicar y perseverar hasta el final. Perseverar. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. Protege el Evangelio. Pablo comienza su carta a Timoteo dando esta exhortación. Segunda Timoteo, versículo 1. Capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículos 7 al 14. Segunda Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio, Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿quién es el que da el poder para que, quién le va a dar el poder a Timoteo para que él haga todas estas cosas? Dios dio un espíritu de poder. Él nos ha dado su espíritu, así Él ha decidido antes de la fundación del mundo. Se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y Él nos da el poder para predicar su evangelio y amar ese evangelio. Y le recuerda a Timoteo quién o cómo el Señor le salvó. ¿Quién fue el que le salvó? Es Jesucristo, Cristo. ¿Por qué le hace recordar? Para que él ame el evangelio que le salvó. Entonces Dios da. Sufrimos por el evangelio, por el poder de Dios. Y Pablo dice, esto es un privilegio, Timoteo. Entonces Dios designó a Pablo como un mensajero del evangelio. Dios es el que le llamó a Pablo. Y Timoteo ahora debe guardar ese mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos hace perseverar? Eso vamos a ver final. Ahora estamos viendo que tenemos que proteger, pero el que nos hace perseverar es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a hacer las obras del Señor. Entonces, lo primero que vemos es que la tarea de proteger el mensaje del Evangelio no comienza con nosotros, comienza con aquel que dio el mensaje. ¿Y quién es aquel? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios da la buena noticia, Dios nos salva y nos sostiene. Dios llama. El hombre no inventó, hermano, esta religión como una forma de acercarse a Dios. Dios fue el que nos trajo la buena noticia a nosotros. Nosotros no inventamos esto, sino Dios trajo y nos encomendó para que nosotros podamos predicar, guardar este mensaje perfecto. No necesitamos añadirle absolutamente nada. No es necesario decir, cree en el Señor Jesucristo y también. No, cree en el Señor Jesucristo, solo Él es el Evangelio. Entonces es Dios quien nos da el Evangelio y también Dios nos da la capacidad de guardar el buen depósito que se nos ha confiado a cada uno de nosotros. Si decimos que somos creyentes, el Señor nos ha confiado su Evangelio. Observen ahí que Dios nos confía el Evangelio. O sea, los hijos de Dios son los medios que Dios usa para guardar las buenas noticias. Entonces, ¿cómo debemos protegerlo? En cierto sentido, nuestro llamado es no hacer nada. O sea, el Señor ya hizo todo.
El Señor ya hizo todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio confiando en aquel que nos dio su Evangelio. Ya no es necesario elaborar ninguna buena noticia. Ya está la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo no estamos llamados a comunicar otro mensaje o a encontrar algo que tenga un mayor atractivo superficial, o a elaborar un evangelio que se adapte mejor a las personas. No fuimos llamados para esto. O a las necesidades modernas de hoy en día. Estamos llamados únicamente a comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en su palabra. ¿Qué pasa si este evangelio se altera? ¿Qué pasa si nosotros añadimos algo a este evangelio? ¿Qué pasa si yo añado algo para que yo pueda hacer más atractivo el evangelio a las personas y para que puedan sentirse bien las personas en mi iglesia como pastor? ¿Qué pasa? Se pierde el evangelio. No hay salvación, no hay esperanza, no hay nada. El evangelio no se altera. Estamos llamados únicamente a comunicar el evangelio de Jesucristo. Si el evangelio de Cristo se altera, se pierde, mis hermanos. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de alterar este evangelio, mis hermanos? Tal vez en un momento de pecar. Tal vez muchas veces cuando estamos pecando, cuando somos tentados, o cuando pecamos, medio que disminuimos el estándar de Dios. Sé santo porque el Señor es santo. Sí, pero no es tanto así porque yo soy débil, yo soy pecador y yo soy así nomás luego. Nos olvidamos muchas veces, solamente recordamos la gracia del Señor y nos olvidamos de la santidad de Dios. El Señor es santo, justo, recto. Entonces, de acuerdo a mi necesidad o como a mí me conviene, yo empiezo a predicarme a mí mismo ese evangelio. Yo mismo altero ese evangelio para mí mismo. ¿Y cuántas veces somos tentados de hacer eso, mis hermanos? Queriendo ceder ante nuestro pecado. Y nosotros fuimos llamados por la gracia del Señor. Esta gracia tuvo un costo. Para nosotros es gratis, pero esta gracia sí tuvo un costo: la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es nuestro Señor y Salvador. No solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. No podemos olvidar esto. No solamente tenemos que recordar que es nuestro Salvador y Él intercede por mí, me va a perdonar nomás luego. Empiezo a disminuir el valor del evangelio, empiezo a añadirles cosas. No, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero Él reina sobre nuestras vidas. Él sigue siendo Dios, ese Dios poderoso que odia el pecado, que odia la maldad. Santo. Romanos 6. No nos olvidemos de Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a pensar así? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Este es el Evangelio, no el Evangelio que yo quiero. No el evangelio que yo quiero aplicar a mi vida. El evangelio puro, que no puede ser diluido.
Muchas veces nos sentimos tentados cuando estamos presentando el Evangelio de presentar a un Dios bueno. Cuando las personas te dicen, no, pero ¿será que el infierno es real? ¿Cómo un Dios tan bueno va a enviar a las personas al infierno? ¿Ese es tu Dios? Y somos tentados muchas veces de tratar de hacerle buenito a Dios, para que las personas no se ofendan. Pero nos olvidamos que todo el tiempo esas personas le ofenden a Dios. Y nosotros no queremos ofender. Hay que hablar así como está en la Biblia. Hay que llamar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Muchas veces nosotros mismos nos sentimos, como le dije, queremos alterar el Evangelio cuando pecamos. A veces nos sentimos tan culpables que queremos hacer algo para Dios. Algo. Queremos solucionar rápido las cosas. Pequé, no sé, grande. Una noche voy a orar. Y al amanecer ya está. Voy a leer toda mi Biblia. Porque un año entero no leí. En un día voy a leer los 66 libros. Y con eso ya me voy a sentir bien. El domingo no faltaré en la iglesia. En la primera fila voy a estar. Te prometo, Señor. Porque he pecado. Y quiero solucionar así mis problemas. Está bien. Todas estas cosas están bien. Son buenas. Pero ninguna de ellas me puede justificar delante de Dios. Ninguna de ellas. El único que me puede justificar es Dios. Entonces el llamado cuando pecamos, ¿qué es? No es agarrar rápidamente tu Biblia y leer los 66 libros y pensar que así vas a estar bien con Dios. No es congregarte. Hace rato que no me congrego más y me voy, pequé. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. Ese es el llamado de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y confía en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo queremos añadirle cosas al Evangelio? Queremos hacer cosas para calmar nuestra conciencia. O tal vez somos tentados cuando evangelizamos, como le dije. Minimizamos la depravación del hombre. Cuando las personas nos dicen, pero yo no creo en el infierno, ¿cómo un Dios tan bueno? Entonces Dios es injusto. Cuando le salva a este y no le salva a este, la persona se siente justo delante de Dios. No podemos minimizar la depravación total del hombre, porque nuestro Dios es justo. Tenemos un Dios justo. El juicio de Dios es justo. La consecuencia de ese mensaje que nosotros diluimos produce una falsa conversión. Cuando las personas necesitan sentir, o necesitan ver que necesitan a un Salvador. Y a eso tenemos que llevar a las personas cuando evangelizamos. Cuando yo me siento bueno, entonces ¿para qué necesito un Salvador? ¿Por qué voy a querer desesperadamente un Salvador? Cuando yo puedo hacer con mis fuerzas o por mis propias obras yo puedo agradar a Dios, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Pero cuando somos expuestos por la Escritura de que somos totalmente depravados o tenemos una mente totalmente inactiva que no puede reconocer a Dios como su Señor y Salvador o como su amo, necesitamos exponernos al Evangelio que nos muestre que estamos totalmente perdidos sin ese Salvador.
Y ese es el mensaje que tenemos que presentar, que hay un Dios justo que un día llamará a cada uno a rendirle cuenta. Y Dios pedirá cuenta a cada uno de sus hechos. Y si esa persona no ha cumplido la ley de Dios en perfección, entonces le espera un juicio, una muerte eterna. Y nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces inevitablemente, urgentemente necesitamos un Salvador. Timoteo se habría enfrentado a muchas tentaciones. Él podía alterar el evangelio, por ejemplo, frente a los falsos maestros. Él podía hacer eso, podía tratar de agradarle a esos falsos maestros para no chocar con ellos así de frente, para que él pueda evitar persecución. Pero no lo hizo. Pablo le dice que él con valentía tiene que predicar este evangelio. Tiene que predicar. Entonces, en primer lugar, debemos cuidar cuidadosamente cómo presentamos la necesidad humana. Muchas veces nosotros queremos hablarle a las personas de su necesidad terrenal, de su enfermedad, de su pobreza. Lo más fundamental es que nuestra necesidad es una necesidad espiritual, mis hermanos, causado por nuestra desviación o por nuestro rechazo a ese Dios santo. En primer lugar, la necesidad espiritual, no la necesidad terrenal. Y esto no es malo, satisfacer las necesidades físicas de las personas. Una persona está enferma, se quiere sanar, eso es importante. Pero nuestras necesidades físicas son momentáneas. Desaparecen en un respiro desde el punto de vista de la eternidad. Entonces los cristianos se preocupan por el sufrimiento, pero de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, la necesidad mayor y principal de la humanidad es ser salvado del sufrimiento eterno, no de un sufrimiento temporal y terrenal. Porque todos son temporales, pero hay un sufrimiento que va a ser eterno, que no va a tener fin. Y eso es difícil de entender. Pero la Biblia dice que va a ser así. Un sufrimiento eterno. Acá en la tierra nosotros podemos ponerle fecha, años, tiempos, podemos decir 1 siglo, 2 siglos. Pero en la eternidad no hay un tiempo. Es eterno, ya nunca más. Las personas se están muriendo, se están yendo a esa eternidad. ¿Y eso no nos preocupa? ¿Que nuestros parientes pueden partir mañana para esa eternidad, para la condenación eterna que va a ser una eternidad? Nosotros los creyentes sí podemos ver esa espada de Dios sobre la cabeza de ellos, a punto ya de caer. Nosotros sí podemos ver, ellos no ven. Piensan que la vida va a ser eterna en este mundo. Piensan que lo terrenal es todo en este mundo. Muchos inclusive dicen, aquí es el infierno. No. El infierno va a ser terrible. Terrible. En segundo lugar, también debemos cuidar cómo presentamos la provisión de Dios para nuestra necesidad. El cristiano no presenta a Jesús como un maestro moral, alguien bueno, alguien que ha ganado el respeto de las personas, de todo el mundo por su enseñanza. Más bien, el cristianismo presenta a Jesús como el Mesías de Israel. Y este Mesías fue rechazado y murió como un condenado en la cruz. Este es
el Jesús que nosotros tenemos que presentar. Un Jesús que murió en la cruz en mi lugar. Y que si Él no me justifica, no voy a escapar de la justicia de Dios. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Y este Cristo fue condenado en la cruz, murió en la cruz, cargó con los pecados de todos los que alguna vez se arrepentirían y confiarían en Él. Amó tanto al mundo, pero solamente su sangre es válido para aquellos que creen en Él. Entonces, en muchos puntos de la historia de la iglesia, el evangelio ha sufrido, mis hermanos, ataques de personas de fuera. Y en este tiempo el evangelio está sufriendo ataques desde dentro. Pastores, líderes mismos tuercen la escritura. Es increíble, impresionante. Aquellos que dicen que son predicadores y maestros están torciendo esta es la escritura o la sana doctrina, el evangelio. Cuando los hombres a quienes se les confió este mensaje del evangelio comienzan, o los líderes cuando empiezan a cambiar o alterar el mensaje para hacerlo más amigable o más positivo o culturalmente apropiado o menos exclusivo, rápidamente comienzan a recorrer un camino que inevitablemente conduce a la negación de la verdadera esencia de este mensaje. Ese es el peligro. Entonces, un peligro adicional que debe evitarse en la protección de este mensaje, más allá de negar o alterar el mensaje, es suponer el mensaje. O sea, la caída de muchas iglesias al liberalismo teológico o principios o mediados del siglo XX no ocurrió de la noche a la mañana. Muchas iglesias que alguna vez apoyaron fuertemente el mensaje del evangelio comenzaron a suponer el evangelio y dejaron de enfocarse exclusivamente en las implicaciones del evangelio y empezaron a enfocarse en las necesidades de las personas. El mensaje del evangelio, la predicación del evangelio es para la salvación de las personas. Por eso necesitamos ser fiel al evangelio, a la predicación, porque es la única manera para que las personas puedan ser salvas. Ese es nuestro deber. No enfocarnos en las necesidades terrenales de las personas. Está bien, no hay que dejar de hacer. Pero siempre recordar que la necesidad mayor de una persona es su vida espiritual. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra sin importar el costo. Protege, Timoteo, pero también tenés que predicar sin importar el costo. Entonces Timoteo no solo es llamado a proteger el evangelio, también debe predicar la palabra a los demás. Y parte de este llamado implica confiar este mensaje a otros hombres fieles. No solamente Timoteo tenía que quedarse con este evangelio. La responsabilidad de Timoteo es levantar discípulos, es hacer discípulos. Y le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 al 2, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, le da un requisito, en su primera carta Pablo le da requisito que tiene que un líder tiene que tener esos requisitos o características. Entonces no es suficiente simplemente enseñar a otros qué es el evangelio,
es responsabilidad de aquellos que tienen ministerio de predicación o un líder. Su responsabilidad dentro de la iglesia local es levantar, capacitar líderes que califiquen para la predicación del evangelio. Ese tiene que ser la preocupación o el enfoque principal de cada iglesia. Y por ello, mis hermanos, es bueno que aquí en nuestra iglesia, ICE, esté dispuesto a invertir una gran cantidad de tiempo y recursos en capacitar hombres para la predicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro anhelo. Pero primeramente nosotros necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos por otros líderes que están más tiempo en el ministerio. Y por eso damos gracias a Dios por permitirle al pastor Tomás viajar a República Dominicana y ser discipulado por los pastores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora vamos a poder, tenemos muchas cosas aclaradas, que ya podemos ir implementando también aquí nosotros. Y tenemos que seguir orando por eso. Que el Señor nos ayude, que podamos capacitarnos y capacitar a hombres idóneos para ese ministerio. No todos somos llamados para predicar desde el púlpito. Y parte de lo que debemos comunicar a esa próxima generación de aquellos que predican el evangelio es que a veces eso implicará sufrimiento. Eso no podemos negar. Cuando estamos en el ministerio, cuando estamos en el liderazgo, tal vez hoy en día ya no vamos a sufrir persecución, muerte por predicar el evangelio, pero sí sufrimiento. Sí sufrimiento. Es inevitable. Ya vimos en 2 Timoteo 1:8 que Pablo ha llamado a Timoteo a unirse con él en el sufrimiento por el evangelio. Y en el capítulo 2, versículo 3, continúa Pablo y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Tú eres un soldado, Timoteo. Cristo es el capitán. Y debemos pelear la buena batalla. No tenemos que ser cobardes. Un soldado que huye de la batalla, ¿qué le hacen a un soldado que huye de la batalla? Temeroso, por miedo, le castigan. Pablo dice: nosotros somos soldados, pelea la buena batalla, Timoteo. En el capítulo 2, la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 9, Pablo continúa hablando de esta experiencia, de su experiencia a Timoteo, y le dice: conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo. Pero al final dice algo interesante: más la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Se seguirá predicando. Nadie puede atrapar o ponerle preso o parar esta predicación, porque es el Señor el que hace. El pastor Mark Dever dice: los cristianos debemos estar dispuestos a soportar el sufrimiento y la oposición a la verdad. Cuando llega la oposición al evangelio, tenemos una opción: podemos soportarla o podemos evitarla renegando del evangelio. A menudo en la vida podemos sostener el evangelio con una mano y nuestro consuelo con la otra. La circunstancia nos permite llevar ambas cosas. Entonces, ¿quién cuestiona nuestra sinceridad? Pero la comodidad tiene una forma lenta y progresiva de apoderarse de nuestros corazones. Y de esto es lo que tenemos que cuidarnos muchísimo, de la comodidad. No queremos pagar el precio de renunciarnos a nosotros mismos por amor al evangelio. Y dice el pastor Mark Dever: comienza con buscar proveer genuina y seriamente para nuestras familias
Luego se convierte en comprar lo que todos los demás dicen que es normal. Y termina en el trono de nuestros corazones. Supongamos entonces que una prueba difícil te golpea. Tienes una relación. Puedes ser fiel al Evangelio o puedes aferrarte a tu comodidad. ¿A cuál vas a aferrarte? ¿Vas a dejar ir el Evangelio para mantener la comodidad? ¿O abandonarás tu comodidad por guardar el Evangelio? Pablo le dice a Timoteo que puede que necesite tomar esta decisión algún día. Él nos dice lo mismo. Recuerda, los cristianos se caracterizan por un amor inconveniente. Yo no hago las cosas porque me conviene. El cristianismo no funciona así. No hago esto porque a mí me conviene. No, yo hago por el Evangelio. No importa el precio que vamos a pagar. No importa eso. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, a salir de nuestra comodidad. Solo eso. A nosotros nos toca solamente eso, salir de nuestra comodidad. A Pablo, a los apóstoles, le tocaron la muerte, crucifixión. Fueron comidos por los leones. Imagínense en este tiempo esa cosa, hermano. Yo creo que 0,0001% van a aparecer los creyentes. A nosotros nos pide el Señor, salgan de sus comodidades. Renuncien a ustedes mismos. Solamente eso. Entonces, ya sea que Timoteo tuviera que enfrentar el sufrimiento antes o después, Pablo lo alienta a permanecer firme en la predicación de la palabra, y no solamente a Timoteo, sino a nosotros. Da una orientación muy directa a Timoteo acerca de esto. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15, ahí Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, que corta bien, dice Pablo. Que corta bien, que predica bien. No con elocuencia, no está hablando de elocuencia, sino de ser fiel al verdadero evangelio. Entonces, la predicación que Pablo encarga a Timoteo debería actuar como un correctivo para los falsos maestros. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el evangelio puro va a ir echando esos falsos argumentos que predican los falsos maestros. Entonces Pablo continúa describiendo la naturaleza de este predicador y su predicación, diciendo en el capítulo 2, versículo 24 al 26, Pablo continúa enseñando a Timoteo y le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Esta es una lista desalentadora para cualquiera que quiera ser un maestro público de las Escrituras. Considera lo que se requiere: tenacidad sin mezquindad, firmeza sin aspereza, y la capacidad de hablar articuladamente y permanecer sabiamente en silencio. El predicador o el líder tiene que ser sabio, apto para enseñar a aquellos que están equivocados. Así tiene que ser un maestro. Decididos a sacrificarse por el bien de los demás. Este tiene que caracterizarle a un predicador. Decididos, sacrificarse.
por amor a los demás y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Como vimos la semana pasada en Tito, un pastor debe ser capaz de refutar el error y enseñar la verdad. ¿Cómo hace el pastor? ¿Cómo va a conseguir eso? Estudiando él mismo la Escritura. O sea, se tiene que capacitar para resguardarle a las iglesias de las falsas enseñanzas. Ese tiene que ser el trabajo principal del pastor. Porque Pablo sabe que la falsa doctrina puede extenderse como un cáncer en toda la iglesia. Así que le advierte a Timoteo: Timoteo, esto es grave. Una falsa doctrina, un poco de levadura es peligroso. En el capítulo 3, versículo 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Timoteo. Totalmente diferente a la lista que Dios mismo le dio a Timoteo por medio de Pablo, de cómo tiene que ser un verdadero pastor, un verdadero líder. En primer lugar, el líder tenía que ser irreprensible. Estos maestros son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, enemigos. O sea, un pastor debe ser capaz de decir lo que el Evangelio niega y afirma lo que el Evangelio afirma. Solamente eso. Nunca decir lo que el Evangelio no dice, sino decir lo que el Evangelio dice. Afirmar lo que el Evangelio afirma y negar lo que el Evangelio niega. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el predicador o el pastor tendrá que ser alguien capaz de redarguir y corregir a los que están equivocados. Persuadir para que vuelvan al verdadero evangelio. Por eso el pastor necesita capacitarse para cuidar a su congregación. Y tenemos que estar preparados, porque muchas veces la persecución o el rechazo o el sufrimiento viene de aquellos que están en la iglesia. Entonces, tenemos que orar para que el Señor continúe levantando tales hombres piadosos, temerosos de Dios, que anhelan estudiar y honrar a Dios en nuestra iglesia, mis hermanos. Y no solamente nosotros tenemos que pensar levantar aquí, sino orar para que el Señor levante en todas las iglesias, o que el Señor levante más iglesias de sana doctrina. Esa tiene que ser nuestra oración. Por último, perseverar hasta el final. Después de alentar a Timoteo a ser fiel a la predicación de la palabra, encomendar el evangelio a hombres fieles, resistir a los falsos maestros y hacer todo esto sin importar el costo, llegamos al último tema de esta carta. Pablo se ha mantenido fiel a Cristo en la alegría y en la dificultad. Y ahora concluye su exhortación a Timoteo, alentándolo a perseverar hasta el final.
Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque había visto. Pablo, ¿por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque le vio a tantas personas abandonando la fe. Todos me dejaron, dice Pablo, estoy solo. Y llena de tristeza el corazón cuando vemos personas apartándose de la fe. Esto es algo muy grave. Entonces le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Se fue Demas. No dice la Biblia el por qué. Lo que dice es que amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Todos me han dejado. Demas, amando este mundo, se ha apartado de la fe. No todo lo que dicen ser seguidores de Cristo, mi hermano, seguirán perseverando hasta el fin. No todos los que hoy adoran al Señor, cantan al Señor, perseverarán en seguir a Cristo hasta el final. Que Demas sea un ejemplo para nosotros. ¿Por qué será que se apartó Demas? ¿Qué fue que no sabemos? ¿Qué fue lo que pasó con Demas? Dice, amando este mundo. ¿Y acaso no es el mismo peligro de hoy en día, mis hermanos? De que nosotros estamos expuestos a abandonar la fe. La corriente del mundo es fuerte. Si yo no tengo de qué agarrarme, me va a llevar. Eso es categórico. Estaba con Pablo cuando escribió las cartas de Colosenses y Filemón. Entonces, no todos los que proclaman el nombre de Cristo perseverarán hasta el final, pero la esperanza de Pablo es que Timoteo sí va a perseverar. Timoteo va a perseverar. Es interesante cómo Pablo sugiere cómo Timoteo va a hacer eso, cómo Timoteo va a perseverar hasta el fin. Le dice en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Por esto Timoteo va a continuar hasta el fin. Por esto Timoteo va a ser fiel a su fe. Y dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Timoteo, desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si deseas continuar hasta el final, Timoteo, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Si nosotros queremos perseverar hasta el final y no renegar en nuestra fe, no abandonar de nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Mis hermanos, no descuidar las Escrituras, porque esto nos va a hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, porque toda la Escritura está inspirada por Dios. Si buscara la sabiduría como el oro, la plata, acá está la sabiduría de Dios que nosotros necesitamos para perseverar hasta el fin. Dios es el que nos hace perseverar por medio de su palabra. Entonces, esta es una de las principales herramientas que Dios nos ha dado para soportar hasta el fin. Como dice
Thomas Carner dice lo siguiente: debemos leer, marcar, aprender y dirigir internamente la palabra de Dios. Nuestra lectura de la Biblia debe ser regular, nuestro estudio debe ser diligente, nuestra meditación debe ser reflexiva. Nuestras referencias a la Biblia deben ser frecuentes. Si somos cristianos, esto es lo que estamos llamados a hacer: alimentarnos de la palabra y solamente de la palabra de Dios, si queremos perseverar hasta el fin. Qué triste, mis hermanos, saber que una persona ha abandonado la fe. ¿Y cuál es el motivo? Te pone miles de excusas cuando le preguntamos a las personas por qué. Te ponen miles de excusas, pero hay una sola, hay un solo problema por el cual abandonó. Porque ha descuidado la palabra de Dios. Solamente por eso. Si una persona se aparta de la iglesia, es porque primeramente se ha apartado de la palabra de Dios. No hay otro motivo. No hay otro motivo, mis hermanos, porque ha amado más el mundo. Entonces, la pregunta es para esta noche, para nosotros: ¿nos alimentamos de la palabra de Dios constantemente? Porque esto es lo que necesitamos para sobrevivir. No sabemos por qué cayó Demas. Todo lo que sabemos es que Pablo dice que amaba este mundo presente. Me pregunto qué hizo Demas para cultivar el amor por la palabra en las semanas, meses previos en la caída, a su caída. ¿Será que cómo era su comunión con la palabra de Dios semanas o meses antes de abandonar su fe? La escritura, mis hermanos, es autoritativa, es verdadera, es perfecta, es instructiva, es suficiente para decirnos todo lo que necesitamos saber acerca de vivir en este mundo, a fin de que estemos preparados para la próxima. Entonces Pablo, o la perseverancia, si yo quiero perseverar, dice Pablo, tengo que estar conectado con la palabra de Dios. Pero también le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se requiere de gran paciencia para la enseñanza, mis hermanos. Nunca tenemos que cansarnos de enseñar la palabra de Dios. Nunca. Si es necesario, los que tenemos hijos, nunca los hijos van a aprender todos. Siempre vamos a estar repitiendo la misma cosa 1000 veces. En la iglesia la misma cosa. Nunca tenemos que cansarnos de enseñar. Nunca, porque para esto fuimos llamados. Nunca. Con toda paciencia. Y esto de perseverar, mis hermanos, no se trata solo de mí como individuo. Todos juntos debemos perseverar. Todos juntos tenemos que cuidarnos. Tenemos que enseñarnos con paciencia. Yo tengo que enseñar desde el púlpito, en mi almuerzo, cuando estoy tomando tereré, cuando estoy desayunando, con mis hijos, cuando estamos jugando fútbol. Todo el tiempo necesitamos estar enseñando. Y en ese sentido, entonces, perseverar juntos, enseñar con paciencia. Y esto debemos hacer todos juntos. Y en ese sentido vemos que
para Pablo, perseverar hasta el final implica más que cualquiera de nuestros destinos individuales. Dice Pablo en el capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, Timoteo. Está cerca. Para concluir, las últimas palabras. Un historiador escribió lo que fue las últimas horas del apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, y vamos a cerrar nuestro tiempo o este estudio con una sección de una biografía de Pablo basada en el Nuevo Testamento que fue escrita por John Pollock. Y dice esta persona, la antigua tradición del sitio de ejecución de Pablo es casi ciertamente auténtica, pero los detalles no se pueden arreglar, mientras que la vía dolorosa de Cristo puede seguir paso a paso, la de Pablo sigue siendo vaga. Así lo preferiría. Y debido a que Cristo había transitado ese camino anteriormente, el de Pablo no era una vía dolorosa, porque estaban caminando juntos. Pablo dice, mas Dios